Cada noche, durante exactamente 47 años, mi madre se arrodillaba junto a su cama y susurraba las mismas palabras. Yo pensaba que era simple costumbre, quizás superstición de una mujer mayor. Pero cuando encontré su diario el día de su funeral, mis manos temblaron al leer la primera página. Lo que descubrí no solo cambió todo lo que creía saber sobre ella, cambió todo lo que creía saber sobre la fe. Esta es la historia de un milagro que tardó casi medio siglo en revelarse. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si esta historia toca tu corazón, si te hace reflexionar sobre el poder de la fe y la esperanza, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Miles de personas están descubriendo historias que transforman vidas, y no quiero que te pierdas ninguna. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Y ahora sí, déjame llevarte al año 1963, a un pequeño pueblo en España, donde todo comenzó. La promesa en la oscuridad. El invierno de 1963 fue especialmente cruel en San Sebastián. Mi madre, Carmen, tenía apenas 24 años cuando el mundo tal como lo conocía se derrumbó en una sola tarde de febrero. Yo aún no había nacido, pero años después, reconstruí cada detalle de aquella historia a través de fragmentos de conversaciones, miradas perdidas y, finalmente, las páginas amarillentas de su diario. Era un martes común cuando mi padre, Miguel, salió temprano hacia el puerto donde trabajaba como pescador. La niebla era tan densa que apenas se veían los edificios al otro lado de la calle. Mi madre recuerda haberlo besado en la puerta, recuerda el olor a sal en su chaqueta, recuerda sus últimas palabras: hoy volveré temprano, tenemos que hablar sobre el bebé. Sí, estaba embarazada. De 2 meses. Era su primer hijo, y aunque el miedo al parto la aterraba, la ilusión era aún mayor. Habían esperado 3 años para este momento, 3 años de oraciones y esperanzas. Ese día, mi madre pasó las horas bordando una pequeña mantita azul, convencida de que sería un varón, cantando canciones de cuna que inventaba mientras sus dedos danzaban con la aguja. Pero mi padre nunca regresó temprano. No regresó esa noche. Ni la siguiente. La tormenta llegó sin avisos, feroz e implacable. 6 embarcaciones quedaron atrapadas en alta mar. Durante 3 días, las familias esperaron en el muelle, abrazadas bajo mantas, rezando el rosario sin descanso. Mi madre estaba allí, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos, repitiendo una y otra vez: Dios mío, tráemelo de vuelta. Tráemelo de vuelta. Al 4.º día, encontraron el barco de mi padre. O lo que quedaba de él. Los restos flotaban cerca de la costa, destrozados contra las rocas. Recuperaron 5 cuerpos. El de mi padre no estaba entre ellos. Esa noche, mi madre regresó a su pequeña casa vacía. No lloró. No gritó. Simplemente se sentó en el borde de la cama donde había dormido junto a mi padre y miró fijamente la pared durante horas. Cuando las campanas de la iglesia marcaron la medianoche, algo dentro de ella se quebró, y algo más, algo inexplicable, comenzó a nacer. Se arrodilló junto a la cama. Sus rodillas tocaron el suelo frío de madera. Y entonces, con una voz que venía desde lo más profundo de su alma, pronunció una oración que jamás había escuchado en la iglesia, palabras que brotaron de su corazón como agua de un manantial oculto. Padre Celestial, aunque no comprendo tus caminos, elijo confiar. Si Miguel ha partido a tu reino, cuida de su alma. Si aún respira en algún lugar de este vasto océano, tráelo de vuelta. Pero sea cual sea tu voluntad, prometo que cada día de mi vida, mientras mi corazón lata, te agradeceré por el tiempo que me diste con él, por el milagro de esta vida que crece en mi vientre, y por la fe que me sostiene incluso en esta oscuridad. Que mi dolor se transforme en alabanza, que mi miedo se convierta en esperanza, y que mi vida sea testimonio de tu amor infinito. Amén. Esa fue la primera vez. La primera de miles. Durante las semanas siguientes, el pueblo entero esperó que mi madre se derrumbara. Una viuda joven, embarazada, sin recursos. Todos anticipaban verla destrozada. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Cada mañana, Carmen se levantaba antes del amanecer. Se vestía con cuidado, se peinaba el cabello, y caminaba hasta la panadería donde consiguió trabajo amasando pan. Por las tardes, cosía ropa para las familias del pueblo. Y cada noche, sin fallar una sola,
Se arrodillaba junto a su cama y repetía aquella misma oración. Las vecinas la visitaban, trayendo comida y compasión, pero también preguntas. ¿Cómo puedes seguir adelante?, le preguntaban. ¿No estás furiosa con Dios? Mi madre simplemente sonreía, una sonrisa que no negaba el dolor pero que tampoco se rendía ante él, y respondía. He elegido creer que incluso en esto, especialmente en esto, Dios está escribiendo una historia más grande de la que puedo ver. Los meses pasaron. Su vientre creció. Y su fe también. En agosto de 1963, nació mi hermano mayor, Daniel. No era el varón robusto que había imaginado, sino una criatura pequeña y frágil que luchaba por respirar. Los médicos dijeron que no sobreviviría la primera noche. Tenía una malformación en el corazón, algo que en aquella época era una sentencia de muerte segura. Pero mi madre, con su bebé en brazos, continuó orando. Esa misma oración. Cada noche. Junto a la cuna donde Daniel peleaba por cada respiración. Y contra todo pronóstico médico, mi hermano sobrevivió la primera noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Fue el primer milagro. Pero no el último. Ni el más grande. Los años de silencio. Daniel creció, desafiando cada predicción médica. Era un niño callado, de ojos profundos que parecían entender cosas que las palabras no podían expresar. Mi madre continuaba trabajando sin descanso, ahora también limpiando casas por las noches después de que Daniel se dormía. El dinero era escaso, pero nunca faltó lo esencial. Dios provee de maneras misteriosas, solía decir, cuando aparecía una bolsa de alimentos en la puerta o cuando alguien le ofrecía trabajo justo el día antes de que se venciera el alquiler. Yo nací en 1968, 5 años después de la desaparición de mi padre. Mi madre tenía 29 años y, según me contaron después, cuando el médico anunció que estaba embarazada nuevamente, ella simplemente cerró los ojos y susurró, otro milagro. Nunca me contó quién era mi padre biológico, y durante años eso me llenó de resentimiento. ¿Por qué guardaba ese secreto? ¿Por qué no confiaba en mí? Crecí escuchándola rezar cada noche. Desde mi pequeña cama, al otro lado de la delgada pared de nuestra casa, podía oír el crujido del suelo de madera cuando se arrodillaba, y luego su voz suave, constante, repitiendo aquellas mismas palabras que había pronunciado en 1963. No variaban jamás. Era como si estuviera cumpliendo un pacto sagrado que yo no comprendía. Mamá, ¿por qué siempre dices lo mismo?, le pregunté una vez cuando tenía unos 10 años. Ella me miró con esos ojos cálidos que habían visto tanto dolor y tanta belleza, y me respondió, porque cada día es una nueva oportunidad de elegir la fe sobre el miedo, hijo. Las palabras no cambian, pero yo sí. Cada vez que las pronuncio, soy un poco más la persona que Dios quiere que sea. No entendí su respuesta entonces. La encontraba fanática, obsesiva incluso. En mi adolescencia, me avergonzaba de su devoción. Mis amigos venían a casa y la encontraban rezando. Tu madre es demasiado religiosa, se burlaban. Yo simplemente me encogía de hombros, deseando tener una familia normal. Pero había algo innegable, nuestra vida, contra todas las probabilidades, funcionaba. Daniel, a quien habían dado días de vida, se graduó de la secundaria con honores. Mi madre, que nunca había ido a la universidad, nos inculcó un amor por el aprendizaje que nos llevó a ambos a conseguir becas. Vivíamos con poco, pero nunca nos faltó amor, nunca nos faltó esperanza. Los años 70 y 80 pasaron. El pueblo cambió. España cambió. La dictadura terminó, llegó la democracia, el mundo se modernizó. Pero cada noche, sin importar qué sucediera en el mundo exterior, mi madre se arrodillaba junto a su cama y pronunciaba aquella oración que había nacido en la noche más oscura de su vida. Hubo momentos difíciles. Cuando Daniel enfermó gravemente a los 15 años y los médicos dijeron que necesitaba una cirugía de corazón que no podíamos pagar. Cuando yo tuve un accidente en moto a los 17 y pasé 3 semanas en coma. Cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama a los 54 años. En cada crisis, en cada tormenta, ella mantenía su ritual nocturno. Oraba, y luego actuaba con una determinación que no se rendía ante las circunstancias. La fe sin obras es fe muerta, decía citando las Escrituras. Y vivía según esas palabras. Oraba por sanación, pero también tomaba sus medicamentos. Oraba por provisión,
pero también trabajaba incansablemente. Oraba por milagros, pero también ponía las manos a la obra para ser parte de ellos. Recuerdo especialmente una conversación que tuvimos cuando yo tenía 23 años. Acababa de graduarme de la universidad, el primero en nuestra familia en hacerlo, y había conseguido un trabajo en Barcelona. Estaba emocionado por irme, por comenzar mi vida lejos del pequeño pueblo donde había crecido. Mamá, lo logré, le dije con orgullo. Salí de aquí. Voy a tener una vida mejor. Ella me miró con una mezcla de alegría y tristeza. Hijo mío, dijo tomando mis manos entre las suyas, manos curtidas por años de trabajo duro, nunca olvides que la vida, mejor, no se mide por lo que tienes o donde vives, sino por lo que llevas en el corazón. La fe que me ha sostenido todos estos años no es sobre escapar de las dificultades, sino sobre encontrar a Dios en medio de ellas. Me mudé a Barcelona. Construí una carrera exitosa como ingeniero. Me casé, tuve 2 hijos. Visitaba a mi madre 3 o 4 veces al año, siempre sintiéndome ligeramente culpable por no estar más presente. Pero la vida en la ciudad era exigente, ocupada. Ella siempre me recibía con los brazos abiertos, nunca con reproches. Y cada noche, según me contaba por teléfono, seguía arrodillándose junto a su cama. Seguía pronunciando aquella oración que había comenzado 20, 30, 40 años atrás. ¿No te cansas?, le pregunté una vez. ¿No sientes que es suficiente ya? La gratitud nunca se cansa, respondió. Y la esperanza nunca envejece. Dios me ha dado tanto, cada día que vivo es un milagro. ¿Cómo no voy a agradecerle? En el 2010, mi madre cumplió 71 años. Seguía viviendo en la misma casa pequeña, ahora más vieja y deteriorada, pero llena de fotografías de sus nietos. Daniel vivía en Madrid con su familia. Contra todo pronóstico había vivido más años que cualquier médico había predicho. Su corazón imposible, como lo llamábamos, seguía latiendo fuerte. Ese año, mi madre me dijo algo extraño durante una de mis visitas. Creo que pronto entenderás, me susurró mientras preparaba la cena. Todo está por revelarse. No entendí qué quería decir, y cuando le pregunté, simplemente sonrió y cambió de tema. El sobre amarillo. La llamada llegó en una fría mañana de marzo de 2011. Era Daniel, su voz quebrándose al otro lado de la línea. Mamá sufrió un derrame cerebral. Tienes que venir ahora. Conduje desde Barcelona como un loco, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y negación. No podía ser. Mi madre era indestructible, era la roca sobre la cual nuestra familia se había construido. Había sobrevivido a todo, la pérdida de mi padre, la pobreza, el cáncer. No podía estar muriéndose ahora. Llegué al hospital al anochecer. Daniel me esperaba en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados. Está en coma, me dijo. Los médicos dicen que su cerebro sufrió demasiado daño. No creen que despierte. Entré a su habitación. Ver a mi madre, siempre tan fuerte y vital, conectada a máquinas, con tubos y cables por todas partes, fue como recibir un golpe físico en el pecho. Me senté junto a su cama, tomé su mano frágil, y por primera vez en años, recé. No sabía qué decir, no tenía las palabras perfectas que ella siempre parecía tener, pero susurré, por favor, no te vayas todavía. Aún hay tanto que necesito preguntarte, tanto que necesito decirte. Pasé 3 días en ese hospital, durmiendo en una silla incómoda, observando cada pequeño movimiento, esperando un milagro. Daniel llegaba por las mañanas, y juntos nos turnábamos para estar con ella. El tercer día, los médicos nos llamaron a una reunión. Lo sentimos mucho, dijo el doctor con genuina compasión en su voz. Su madre no tiene actividad cerebral significativa. Es hora de considerar retirar el soporte vital. Daniel y yo nos miramos. Ninguno de los dos podía pronunciar las palabras que significarían su final. Necesitamos tiempo, logré decir. Solo unos días más. Esa noche, regresé a la casa de mi madre para recoger algunas de sus cosas personales. La casa olía a ella, a las flores de lavanda que siempre mantenía en jarrones, al pan casero que horneaba cada domingo. Todo estaba exactamente como lo había dejado, como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta con su sonrisa cálida. Me senté en su cama, el mismo lugar donde ella había orado durante casi 50 años, y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño.
Lloré por todo el tiempo que no pasé con ella, por todas las conversaciones que di por sentadas, por asumir que siempre estaría ahí. Fue entonces cuando lo vi. En su mesa de noche, debajo de su Biblia gastada, había un sobre amarillo con mi nombre escrito en su elegante caligrafía. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta y algo más, un diario viejo, con la cubierta de cuero desgastada por el tiempo. La carta decía: Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en esta tierra está llegando a su fin. No estés triste, he vivido una vida plena, llena de propósito y amor. Pero hay algo que necesitas saber, algo que guardé todos estos años porque era necesario, porque la historia aún no estaba completa. En este diario encontrarás las respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Lee cada página con tu corazón abierto. Y cuando termines, entenderás por qué recé la misma oración durante todos estos años. Entenderás que cada palabra era parte de un pacto con Dios, un pacto que está a punto de cumplirse de maneras que nunca imaginaste. Te he amado desde antes de que nacieras. Eres un milagro, como lo fue tu hermano. Y pronto, muy pronto, comprenderás qué tan profundo fue el milagro. Confía en Dios, hijo mío. Su tiempo es perfecto, aunque no lo entendamos. Y recuerda, la fe no es creer que Dios puede, es saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, incluso cuando el camino es oscuro. Con todo mi amor eterno, mamá. Abrí el diario con manos temblorosas. La primera entrada estaba fechada el 10 de febrero de 1963, el día después de la tormenta. Con letra irregular, probablemente escrita con lágrimas corriendo por sus mejillas, mi madre había documentado su dolor, su terror, su soledad. Pero también había escrito sobre una promesa que había hecho. Hoy elegí creer cuando todo me dice que no hay nada en que creer. Elegí esperar cuando la esperanza parece una tontería. Hice un pacto con Dios. Oraré esta oración cada día de mi vida, sin importar lo que venga, confiando en que Él está escribiendo una historia que trasciende mi entendimiento. Y sé, profundo en mi alma, que algún día, cuando el tiempo sea el correcto, Él me mostrará por qué. Él me mostrará que nada de esto fue en vano. Seguí leyendo, página tras página. Había entradas sobre su embarazo con Daniel, sobre los médicos que decían que no sobreviviría, sobre cada pequeño milagro que presenció en su vida. Había entradas sobre mí, sobre el día que nací, sobre sus oraciones para que creciera fuerte y sano. Y entonces, a mitad del diario, encontré algo que detuvo mi corazón. Una entrada fechada en 1968, poco después de mi nacimiento. Las palabras bailaban frente a mis ojos mientras las lágrimas comenzaban a caer. Hoy llevé a los niños a la playa. Daniel jugaba en la arena mientras yo sostenía al bebé en mis brazos. Un hombre mayor se acercó, observándonos desde la distancia. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, ambos supimos. Pero no era el tiempo. Dios me lo hizo saber en mi espíritu. Aún no. Todavía hay más que debe suceder, más que debe ser revelado. Pero llegará el día. Mi corazón latía con fuerza. ¿De quién estaba hablando? ¿Qué significaba esto? Continué leyendo ávidamente, buscando respuestas. La verdad emerge. Las siguientes páginas del diario revelaban un secreto que mi madre había guardado durante más de 4 décadas. Un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi identidad, sobre el poder de la fe inquebrantable. En las entradas de 1967 y 1968, mi madre documentaba encuentros esporádicos con un hombre que había regresado al pueblo. No usaba su nombre directamente, solo lo llamaba M. Pero a medida que leía, las piezas comenzaban a encajar de una manera que parecía imposible, demasiado extraordinaria para ser real. M vino a la panadería hoy, escribía en abril de 1967. Han pasado 4 años desde aquella terrible noche. 4 años desde que el mar se lo llevó. O eso pensábamos todos. Está diferente, demacrado, con cicatrices que cuentan historias que aún no puedo escuchar completamente. Me explicó cómo sobrevivió, cómo la corriente lo arrastró a 200 kilómetros de la costa, cómo fue rescatado por pescadores portugueses que lo encontraron aferrado a un pedazo de madera, más muerto que vivo. Pasó meses en un hospital en Lisboa, sin documentos, sin memoria de quién era. La amnesia fue total durante casi un año. Cuando finalmente recordó, cuando finalmente pudo regresar, habían pasado 3 años.
3 años en los que yo había seguido adelante, en los que el mundo había continuado girando. Mi corazón se detuvo. ¿Era posible? ¿Mi padre había sobrevivido? Seguí leyendo, cada palabra revelando una historia de una complejidad emocional que apenas podía comprender. Mi madre escribía sobre el shock de ver a Miguel vivo, sobre la alegría mezclada con una angustia indescriptible. Pero también escribía sobre una realización devastadora. Daniel había crecido creyendo que su padre estaba muerto. Ella había comenzado a reconstruir su vida. Y Miguel, aunque físicamente había sobrevivido, no era el mismo hombre que había partido aquella mañana de febrero. Hablamos durante horas, continuaba la entrada. Me explicó cómo el trauma del accidente, los meses de recuperación, la pérdida de memoria, lo habían cambiado profundamente. Regresó buscándome, pero cuando me vio con Daniel, cuando vio que había seguido adelante, cuando vio que el pueblo entero lo creía muerto y yo había comenzado a sanar, no pudo simplemente reaparecer. Dijo que sería egoísta, que destrozaría la paz que yo había trabajado tan duro para construir. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Mi madre escribía sobre decisiones imposibles, sobre conversaciones secretas, sobre un amor que persistía pero que no podía vivirse de la manera convencional. Le dije que aún lo amaba, escribía. Le dije que siempre lo amaría. Pero también le expliqué sobre mi pacto con Dios, sobre la oración que había sostenido mi alma durante los años más oscuros. Le dije que había entregado todo a Dios, incluso mi futuro, incluso la posibilidad de estar con Él nuevamente. Y entonces, algo milagroso sucedió. Miguel entendió. Me dijo que él también había encontrado a Dios en aquellos días terribles en el mar, aferrado a esa madera, esperando morir. Me dijo que había hecho su propia promesa: si sobrevivía, dedicaría su vida a ayudar a otros, a ser las manos de Dios en la tierra. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras continuaba leyendo. Mi madre documentaba cómo ella y Miguel habían llegado a un acuerdo extraordinario. Él se quedaría en el pueblo, pero bajo una nueva identidad. Había cambiado tanto físicamente debido a las cicatrices y el tiempo que nadie lo reconoció. Se haría pasar por un primo lejano que había venido a ayudar en la iglesia. Trabajaría con el padre Tomás, el párroco, ayudando a los pobres, los enfermos, los necesitados. Y así, mi padre había estado ahí todo el tiempo, viviendo en las sombras de mi vida, observando a sus hijos crecer sin poder reclamarlos. La entrada más impactante vino de marzo de 1968. Estoy embarazada. Es de Miguel. Nos encontramos en secreto algunas veces durante estos meses, incapaces de resistir completamente el amor que todavía nos une. Sé que está mal, sé que es complicado, pero este bebé es un regalo de Dios, estoy segura de ello. Miguel y yo hemos decidido que nadie debe saber la verdad, no hasta que sea el momento correcto. Dios nos mostrará cuándo. Mientras tanto, Él continuará su trabajo en la iglesia, y yo criaré a este niño con todo el amor que tengo. Algún día, cuando llegue el momento perfecto que solo Dios conoce, la verdad saldrá a la luz. Hasta entonces, sigo orando mi oración, confiando en que cada pieza de este rompecabezas imposible tiene un propósito. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de leer. Mi padre no había muerto en 1963. Había estado vivo todo este tiempo. Y el hombre que yo conocía como el ayudante del padre Tomás, el hombre amable que siempre estaba en la iglesia, que me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía 8 años, que vino a mi graduación y me dio un abrazo tan fuerte que me dejó sin aliento. Ese hombre era mi padre. Corrí al hospital como un loco, el diario apretado contra mi pecho. Necesitaba confirmación, necesitaba respuestas. Encontré a Daniel en la sala de espera y le mostré el diario con manos temblorosas. Juntos leímos hasta el amanecer, descubriendo una historia de amor, sacrificio y fe que trascendía todo lo que habíamos conocido. Necesitamos encontrarlo, dije finalmente. Necesitamos encontrar a papá. El milagro completo. Daniel conocía dónde vivía el hombre que habíamos conocido como Manuel, el ayudante de la iglesia. Una pequeña habitación detrás de la sacristía, humilde y simple. Cuando llegamos allí esa mañana, con el diario de mi madre en mis manos, encontramos a un hombre de 72 años, con cabello completamente blanco y ojos que reconocí inmediatamente como míos. Sabía que este día llegaría, dijo simplemente cuando nos vio en su puerta, con lágrimas ya corriendo por su rostro curtido.
Tu madre siempre supo que Dios revelaría la verdad en su tiempo perfecto. Nos sentamos en su pequeña habitación, y Miguel, nuestro padre, nos contó su historia completa. Cada detalle de aquella terrible noche en el mar. Cómo luchó durante horas contra las olas, como cada vez que estaba a punto de rendirse, algo dentro de él le decía que siguiera luchando. Nos habló de los meses en Portugal, de despertar sin saber quién era, del terror y la confusión. Y luego, del momento en que su memoria regresó como una inundación, trayendo consigo la imagen de Carmen, su esposa, y el bebé que nunca conoció. Cuando regresé y vi cómo había seguido adelante, cómo había sobrevivido no solo físicamente sino espiritualmente, supe que había presenciado algo sagrado, explicó con voz temblorosa. Su fe la había transformado en alguien más fuerte de lo que yo jamás fui. No podía simplemente aparecer y deshacer todo lo que había construido. Pero tampoco podía irme. Así que hicimos este pacto imposible, confiando en que Dios tenía un plan. Daniel, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Me viste crecer? ¿Estuviste ahí? En cada momento que pude, respondió nuestro padre. En cada misa, cada evento escolar donde me dejaban estar presente como el ayudante de la iglesia. En tu comunión, tu confirmación, tu graduación. Siempre desde la distancia, siempre con el corazón dividiéndose entre el orgullo y el dolor de no poder abrazarte como mi hijo. Pasamos horas hablando, llorando, procesando décadas de secretos y sacrificios. Y entonces recordé, mi madre estaba en el hospital, conectada a máquinas, los médicos esperando nuestra decisión sobre si desconectarla. Tienes que venir con nosotros, le dije a mi padre. Tienes que verla. Cuando los tres entramos a la habitación del hospital, algo extraordinario sucedió. Las enfermeras después dirían que fue coincidencia, los médicos hablarían de fluctuaciones neurológicas normales, pero nosotros tres supimos la verdad en ese momento. Mi padre se acercó a la cama de mi madre y tomó su mano. Carmen, susurró, su voz quebrándose, estoy aquí. Siempre he estado aquí. Y quiero que sepas que tu oración fue escuchada. Cada palabra, cada noche durante 47 años, fue escuchada. Mira lo que Dios ha hecho con nuestras vidas rotas. Mira los milagros que nacieron de tu fe inquebrantable. En ese momento, los monitores comenzaron a emitir sonidos. El ritmo cardíaco de mi madre, que había sido débil y errático, de repente se estabilizó. Y entonces, lentamente, increíblemente, sus ojos comenzaron a abrirse. Los médicos corrieron a la habitación, incrédulos. Esto es imposible, murmuraba uno de ellos mientras revisaba sus signos vitales. La actividad cerebral está aumentando. Está respondiendo. Mi madre nos miró a los tres, a sus dos hijos y al hombre que había amado durante casi 5 décadas, y una lágrima rodó por su mejilla. No podía hablar todavía, los tubos se lo impedían, pero sus ojos lo decían todo. Reconocimiento. Paz. Gratitud. Los siguientes días fueron un torbellino de recuperación médica que los doctores calificaron como estadísticamente improbable. Mi madre, que no debería haber despertado nunca, no solo recuperó la conciencia sino que comenzó a recuperar el habla y el movimiento. Era lento, requería terapia intensiva, pero estaba sucediendo. 2 semanas después, mi madre pudo hablar por primera vez. Las primeras palabras que pronunció, con voz débil pero clara, fueron, lo sabía. Sabía que Dios cumpliría su promesa en el momento perfecto. Nos reunimos los tres alrededor de su cama, Daniel, Miguel y yo, formando un círculo de amor que había sido roto y ahora, milagrosamente, estaba completo de nuevo. Mi madre nos miró a cada uno, sus ojos brillando con esa misma luz que había mantenido durante casi 5 décadas de pruebas. Mamá, le pregunté, todavía procesando todo lo que había descubierto, ¿por qué guardaste el secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué no nos dijiste que papá estaba vivo? Ella tomó la mano de Miguel, luego extendió la otra hacia Daniel y hacia mí. Porque la fe verdadera requiere espera, hijo. Requiere confiar en que Dios ve el cuadro completo cuando nosotros solo vemos fragmentos. Si les hubiera contado demasiado pronto, si Miguel hubiera regresado repentinamente a nuestras vidas cuando ustedes eran niños, ¿habrían entendido? ¿Habrían visto el milagro, o solo habrían visto la confusión y el dolor? Hizo una pausa, recuperando fuerzas. Cada día que oré esa oración,
No solo le pedía a Dios que cuidara de nosotros. Le pedía que me diera la paciencia para esperar su tiempo. Le pedía que transformara nuestro dolor en propósito. Y miren lo que él hizo. Daniel, tú sobreviviste cuando los médicos dijeron que era imposible. Creciste fuerte y compasivo, dedicado a ayudar a otros como médico. Tú, me miró a mí, te convertiste en un hombre de principios, construiste una familia hermosa. Y Miguel, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a nuestro padre, tú dedicaste tu vida a servir a los más necesitados, tocando cientos de vidas en esta comunidad. Miguel se inclinó y besó suavemente la frente de mi madre. Carmen, tu fe nos salvó a todos. No solo tu fe en Dios, sino tu fe en que Él tenía un plan más grande. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel, con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora que sabemos la verdad, ¿qué hacemos con ella? Mi madre sonrió, esa sonrisa radiante que había iluminado nuestras vidas incluso en los momentos más oscuros. Ahora vivimos, hijo. Vivimos cada día con gratitud. Compartimos nuestra historia con otros que están pasando por su propia oscuridad, que están esperando su propio milagro. Les decimos que no pierdan la fe, que incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando en formas que no podemos ver. Durante los siguientes meses, mi madre continuó su recuperación. Los médicos estaban asombrados, llamaron su caso el milagro de San Sebastián. Los periódicos locales cubrieron la historia, pero omitimos los detalles más personales, guardando lo sagrado como sagrado. En junio de 2011, 3 meses después de su derrame cerebral, mi madre regresó a casa. Y esa primera noche, cuando pensábamos que quizás el ritual había terminado, que después de 47 años y con todo revelado ya no sería necesario, escuchamos el familiar crujido del suelo de madera. Daniel, Miguel y yo nos miramos y caminamos juntos hacia su habitación. Allí estaba ella, arrodillada junto a su cama como había hecho cada noche desde 1963, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. Padre Celestial, comenzó con esa voz que ahora conocíamos tan bien, aunque no comprendo todos tus caminos, elijo confiar. Gracias por el tiempo que me diste con Miguel, por el milagro de regresar a él después de tantos años. Gracias por mis hijos, por cada día que me diste para amarlos y guiarlos. Gracias por esta vida que ha sido tan llena de propósito, por el dolor que se transformó en alabanza, por el miedo que se convirtió en esperanza. Que mi vida continúe siendo testimonio de tu amor infinito. Amén. Pero esta vez, no oró sola. Los tres nos arrodillamos junto a ella, Daniel, Miguel y yo, y repetimos las palabras que ella había pronunciado durante casi medio siglo. En ese momento, entendí completamente. La oración nunca había sido sobre cambiar a Dios o convencerlo de hacer algo. Era sobre cambiar nosotros, sobre mantener nuestros corazones abiertos al misterio y la magia de su obra. Mi madre vivió 4 años más, hasta 2015. Fueron años llenos de alegría, de familia reunida, de historias compartidas y risas que compensaron décadas de secretos. Miguel estuvo a su lado cada día, ya no en la sombra sino a plena luz, y el pueblo que los había conocido finalmente comprendió la magnitud de su sacrificio y su amor. Cuando finalmente partió, en una pacífica mañana de primavera, estábamos todos allí. Había orado su oración la noche anterior, como siempre. Y sus últimas palabras fueron: «¡Qué aventura tan hermosa! ¡Qué fiel ha sido él!». En su funeral, cientos de personas vinieron, personas cuyas vidas habían sido tocadas por su fe inquebrantable, por su generosidad, por su ejemplo de esperanza en medio de la imposibilidad. Y cada uno tenía una historia de cómo Carmen les había enseñado que los milagros no siempre llegan rápido, pero siempre llegan en el momento perfecto. Hoy, cuando visito su tumba junto a la de mi padre, quien falleció 6 meses después de ella, como si su corazón simplemente no pudiera continuar sin ella, todavía escucho su voz. Y cada noche, en mi propia casa, me arrodillo junto a mi cama y repito las palabras que ella pronunció durante 47 años. Porque ahora entiendo. Entiendo que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Entiendo que los milagros raramente son instantáneos, pero que cada día vivido con esperanza es en sí mismo un milagro. Y entiendo que el legado más grande que mi madre dejó no fue la historia de su supervivencia, sino la historia de su fe inquebrantable que transformó el dolor en propósito, la pérdida en amor, y la oscuridad en luz radiante. Su oración salvó más que nuestra familia.
Salvó nuestra capacidad de creer en lo imposible, de esperar lo inesperado, de confiar en que incluso cuando no podemos ver el camino, Dios está escribiendo una historia más hermosa de lo que jamás podríamos imaginar. Y esa es la verdadera historia de por qué mi madre, en 1963, comenzó a hacer la misma oración todos los días, y porque solo años después, todos nosotros entendimos por qué. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al vivirla, tengo un favor que pedirte. No dejes que este mensaje de esperanza termine aquí. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales que te recordarán que los milagros existen, que la fe tiene poder, y que nunca es tarde para creer en lo imposible. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que haya perdido la esperanza, con alguien que necesite saber que Dios trabaja en formas misteriosas y que su tiempo es siempre perfecto. Déjame un comentario aquí abajo contándome, ¿has experimentado un milagro en tu vida? ¿Hay algo por lo que has estado orando durante años, esperando que Dios responda? Tu historia puede inspirar a miles de personas. Compártela con nuestra comunidad. Y recuerda las palabras de mi madre, la fe no es creer que Dios puede, es saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, incluso cuando el camino es oscuro. Hasta el próximo video, mantén viva tu fe, mantén viva tu esperanza. Los milagros están más cerca de lo que crees. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad de fe y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos pronto.